lo más apropiado sería hablar de las personas mayores, porque es un término que, a diferencia del adulto, involucra a las mujeres y que, por otro lado, da una personería muy fuerte en lo que tiene que ver con un momento de vida donde los derechos, donde de alguna manera la dignidad de estas personas mayores no debería ser vulnerada. No podemos hablar de clase pasiva, no podemos hablar de jubilados, de retirados, mucho menos de abuelos o abuelas, porque no son nuestros abuelos. Y por supuesto, como decimos, personas mayores es un término más apropiado a los tiempos que estamos viviendo. Para conocer algunos datos específicos, ¿cómo está nuestro país con respecto al nivel de personas mayores? Somos un país, la Argentina, que con respecto a la cantidad poblacional y a la edad que tiene, demográficamente envejecido, digamos. Sí, efectivamente. Argentina, cuando comparamos con, por ejemplo, el resto de los países de la región, es un país que está en una transición demográfica avanzada. Pensemos que aproximadamente el 17% de los habitantes de Argentina tienen más de 60 años. Tenemos que pensar que aproximadamente un poquito más de ese 13% son personas mayores de 65 años. Las tendencias nos están mostrando que en las próximas 2, 3 décadas el grupo de población que más va a aumentar son las personas de 80 años y particularmente las de 100 años. En Argentina en este momento se estima que hay cerca de 7.000 personas centenarias, hablamos de personas de 100 años o más. Y en este sentido, algo muy interesante respecto de Mar del Plata. Mar del Plata, como la ciudad de Buenos Aires, son prácticamente los dos núcleos urbanos con mayor grado de envejecimiento. Se estima que en Mar del Plata tenemos aproximadamente el 25-26% de los ciudadanos mayores de 60 años, por lo cual acá me parece que son datos que no deberían pasar por alto, no solo como sociedad, sino particularmente para los responsables de la política pública. Doctor, ¿cómo cree que están las políticas públicas en relación a la cantidad de adultos mayores, por ejemplo, que ejercen el derecho ciudadano del voto? Bueno, es muy interesante. La primera aproximación respecto de la política pública es claro que tenemos que hacer más, tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacerlo diferente. La pandemia, de alguna manera, con el sufrimiento, con haberse focalizado en sus primeras etapas, en las personas mayores como grupo vulnerable, nos tiene que dar una oportunidad para repensar cómo las personas mayores no solo están transformando el tejido social, sino qué rol les queremos dar de cara al futuro cuando, como dije, las tendencias son muy claras.